bienaventuranza en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente: Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¡Wow! Una bienaventuranza bastante especial. He escuchado a veces a algunas personas que han utilizado, estos textos para reivindicar alguna causa política o de alguna situación que viven en el país donde residen. Y ocupan este texto para decir, que es bienaventurado aquel que es perseguido por causa de la justicia. Cuando la justicia, que es injusta, los persigue y va atrás de ellos. Pero esto no está hablando el texto. Ya hemos visto en las anteriores bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo lo que está enseñando acá son enseñanzas de carácter espiritual. Y por lo tanto vamos a enfrentar de esa manera el texto. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bueno, el cristiano va a tener dificultades en la vida. Hay quienes también desde el punto de vista religioso predican un evangelio de las no dificultades, es decir, que un cristiano, por ser cristiano, no va a tener ningún tipo de problema, no va a tener ningún tipo de dificultad, que el Señor le librará de todo, etcétera, etcétera. Bueno, es un buen deseo, es un buen pensamiento, sin embargo está alejado de lo que dicen las Escrituras. Nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor y ya en esta bienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo está advirtiendo a aquellos que le siguen, a aquellos que son sus discípulos, que van a tener dificultades, van a ser perseguidos, van a ser calumniados, van a tener problemas, ¿ya? Si vamos a Mateo capítulo 10, aquí mismo en Mateo, ahora en el capítulo 10, versículos 34 y 35, dice: No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El Señor ya advierte a sus discípulos que las dificultades comenzarán en nuestras propias casas. Uno podría decir, esto se contradice un poco con la anterior bienaventuranza que hablaba sobre la paz. Y aquí dice que el Señor no traerá paz. Bueno, quienes han podido estudiar estos versículos se pueden dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo lo que está tratando acá es justamente que producto de ser cristiano, producto de predicar su palabra, producto de llevar las buenas nuevas, el evangelio en este mundo, va a traer dificultades primeramente en nuestros hogares. Vamos a tener dificultades con aquellos que no creen, con aquellos que se oponen al evangelio y parte con nuestra familia. Y ha sucedido a lo largo del tiempo y de la historia que miles y miles y miles de cristianos han tenido dificultades en sus propias familias, en la advertencia de nuestro Señor. El apóstol Pedro, en su primera carta, habla mucho de este tema. Y de ahí voy a tomar varios textos en esta lección. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, si ustedes me acompañan ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12 y 13. Miren lo que dice el apóstol. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El apóstol Pedro, que le está escribiendo a los hermanos del sur oriente de Asia, Capadocia, Asia, Bitinia, Gálatas también por ahí, Galacia, en ese sector,
estaban sufriendo dificultades propias de los países donde estaban viviendo, ¿ya? Persecuciones de carácter local, no eran persecuciones del imperio en este momento, sino de carácter local. Y obviamente los cristianos caían mal a los lugares donde iban, porque querían vivir una vida piadosa, una vida correcta, una vida como Dios nos ha mandado. Sin embargo, todos en esos países vivían de una forma distinta, de una forma bastante libertina, con adoración idolátrica, a dioses, etcétera, etcétera, y con mucho abuso del cuerpo. Entonces, el apóstol está recomendando a los hermanos que se mantengan tranquilos, porque van a sufrir algunas dificultades, van a ser calumniados, según los versículos que acabamos de ver en el versículo 12 y versículo 13. Primero les dice: mantengan una conducta irreprochable entre todos ellos, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, había quienes les estaban calumniando que este grupo que ha llegado aquí a la ciudad son unos malhechores, son gente mala, está haciendo esto o está haciendo esto otro. De hecho, en el primer siglo, una de las acusaciones fuertes que tuvimos los cristianos, primero fue que se nos acusó de caníbales, porque decían, bueno, beben la sangre y comen del cuerpo de su Señor, por el jugo de la vid y el pan sin levadura, ¿no? Lo interpretaban en forma literal, entonces eran caníbales. Estos se oponen al imperio, así que vamos ahí persiguiéndolos también, a la autoridad. Los calumniaban como malhechores. También en el capítulo 2, aquí también de Primera de Pedro, pero ahora el versículo 20, dice lo siguiente: pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia de Dios. Hace una comparación el apóstol entre sufrir a causa de nuestros pecados, de nuestras dificultades, por ejemplo, de infringir la ley, etcétera, etcétera, de hacer lo malo. Uno va a sufrir por eso. Y eso dice, bueno, está dentro de las reglas del juego. Si estás haciendo lo malo, entonces te va a tocar sufrir. ¿Qué mérito hay cuando ustedes pecan y son tratados con severidad y lo soportan con paciencia? Hay que agachar la cabeza y soportar nomás cuando uno ha hecho lo malo, ¿no? Pero al revés, dice, si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Claro que haya gracia, porque es una de las bienaventuranzas. Alégrense cuando por mi causa sufren. Si hacemos lo bueno, es decir, andamos en el camino del Señor, predicamos la palabra de Dios, vivimos como Dios nos pide, somos calumniados, perseguidos, abofeteados, etcétera, etcétera. Bueno, si es por hacer lo bueno, bienvenido. No hay ningún problema. Se cumple la palabra del Señor. No por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. Si sufrimos por hacer lo bueno, eso entonces está bien. Una de las cosas que también muchos ignoran es que el ser cristiano trae como consecuencia que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe, su fe y mi fe va a ser probada. No espere que vamos a pasar en este mundo así tranquilamente. Vamos a ser probados. El apóstol Pedro, en esta misma carta, la primera de Pedro, en el capítulo 1, y ahora el versículo 7, nos va a hablar justamente de este tema. Y dice, vamos a leer desde el versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ya tenemos el escenario. Afligidos con diversas pruebas, diversas dificultades en la vida. En verso 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, fíjense, la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? El apóstol está diciendo que los cristianos vamos a ser probados. Van a haber dificultades en nuestra vida y nuestra fe es probada. De la misma forma en que es probada el oro, porque el oro se pone al fuego para ser probada su calidad, y dependiendo de las impurezas que ahí
salen del oro, se ve la calidad del oro. Por ejemplo, usted coloca ahí, vamos a hacer un ejemplo un poco burdo, 1 kilo de oro. Usted coloca un kilo de oro y usted dice, tengo 1 kilo de oro. No necesariamente. Si usted le pone fuego a eso en el crisol, se empiezan a quemar las impurezas y finalmente le quedan 600 gramos. 400 eran de impureza y 600 era verdaderamente oro. Por lo tanto, usted colocó 1 kilo de oro ahí y finalmente obtuvo ¿cuánto? 600. Lo demás era impuro. De la misma forma, nuestras vidas son probadas como el oro. Es decir, las pruebas son como el fuego, las dificultades son como el fuego sobre nosotros, que lo que hace es quemar las impurezas, siempre y cuando pasemos la prueba, siempre y cuando nuestra fe esté cimentada, esté fuerte, porque si somos débiles, si nuestra fe es débil, entonces seremos quemados juntamente con las impurezas. Es un tema muy interesante que trata aquí el apóstol Pedro en el capítulo 1 y en el versículo 7. ¿Tenemos ejemplos en las Escrituras de hombres que sufrieron? Sí, tenemos varios ejemplos. Primeramente tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todos conocemos la historia de Él y está relatada en los Evangelios, de la manera en que sufrió, en que fue vituperado, en que fue insultado, escupido, golpeado. Usted puede revisar los textos, normalmente están al final de los Evangelios, en el momento en que el Señor fue crucificado. El Señor fue maltratado. Entonces uno podría decir, bueno, Él es el Señor, es el Creador que vino a este mundo, nada debió haberle pasado, debió haber estado todo impecable, pero no fue así. Sus últimos momentos en esta vida fueron terribles. Insultos, golpes, escupitajos, humillaciones, etcétera, etcétera. Tenemos el ejemplo también al comienzo de la Iglesia del Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y 5, el caso del apóstol Pedro y Juan, que predican el Evangelio y son llevados detenidos, y son también golpeados, insultados, humillados, producto de que predicaban el Evangelio. ¿Cómo no recordar a Jacobo, uno de los primeros mártires de la iglesia y el primer apóstol que muere? Eso lo puede encontrar usted en Hechos capítulo 12. Jacobo fue muerto por Herodes, le cortaron la cabeza. ¿Cómo es posible eso si un apóstol no debería estar protegido por Dios? No, le fue cortada la cabeza. El primer apóstol muerto. También tenemos el caso de Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos. Este mártir que fue apedreado, e incluso esas palabras célebres, no le tomas en cuenta este pecado, dice Esteban respecto a aquellos que le estaban matando. Y otra frase célebre también de ese capítulo es que el apóstol Pablo, Saulo, antes de convertirse, estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban, teniendo en sus manos la ropa de aquellos que estaban apedreándole. Esteban, lo tenemos ahí. Y por supuesto el apóstol Pablo. Si usted lee la segunda carta de los Corintios en el capítulo 11, va a ver una larga lista de dificultades, problemas y sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo producto de la predicación, las llagas que él tenía en su cuerpo, producto de predicar el Evangelio y la forma en que lo trataron, e incluso en el relato de los Hechos muestra que lo apedrearon y lo sacaron casi muerto. De hecho, la gente pensaba que estaba muerto y el apóstol siguió trabajando en las cosas del Señor. Ahora, si nosotros volvemos al texto de Mateo, en el capítulo 5, y ya estamos viendo la bienaventuranza, que son dichosos y son perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos el reino de los cielos, se explaya un poco más ahora en el verso 11, diciendo que son bienaventurados cuando los insultan, cuando los persiguen, cuando digan todo tipo de géneros de mal en contra de ellos. Y dice falsamente. Y con eso, obviamente, me acordé otra vez en Primera de Pedro, pero ahora en el capítulo 4, versículo 15 al 16, 4, 15 al 16, dice lo siguiente:
que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El apóstol Pedro recomienda a los hermanos y a nosotros también que si alguien va a sufrir por ser asesino, por ser ladrón, por ser malhechor o entrometido, bueno, se lo merece. La justicia va a caer sobre él. Pero si alguien sufre como cristiano, por ser cristiano, por llevar la fe que llevamos, por vivir una vida correcta, por no agradar al resto, porque el resto no le agrada la forma en que nosotros vivimos o hablamos, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, dice el versículo, glorificar a Dios. Pero decía el texto también que la bienaventuranza viene cuando, los insultan, los persiguen y digan todo tipo de cosas malas, falsamente. Y justamente los testigos falsos fue algo que ocuparon en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? En Mateo capítulo 26, versículo 60, aquí mismo en Mateo, capítulo 26 y el versículo 60, dice, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso sí lo había dicho Jesús respecto a su muerte. Y los testigos eran falsos. Con nuestro Señor Jesús usaron testigos falsos. Y también los usaron contra los apóstoles en Hechos. Tenemos el caso de Pedro y de Juan, pero también tenemos el caso de Esteban, perdón. En el caso de Esteban, si ustedes me acompañan ahí a Hechos capítulo 6, versículo 13. Hechos capítulo 6 y el versículo 13. Dice que cuando arrestan a Esteban, dice que el versículo 13, presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Testigos falsos. No es algo que nos debería sorprender, porque cuando las tinieblas no le gusta la luz, busca todas las formas de opacar a la luz. Y la opaca también colocando testigos falsos. Si nuestro Señor le pusieron testigos falsos, con mayor razón a usted y a mí, si andamos en las cosas correctas, si andamos en las cosas que el Señor pide como cristianos. Bueno, hemos visto en esta lección que el ser cristiano también trae sus dificultades, pero el Señor nos advierte antes de que van a pasar cosas. ¿Pero qué nos dice? Bienaventurado, dichoso, si sufrimos a causa del Señor. Así llegaron los apóstoles, contentos de haber sufrido por el Señor. Uno diría esto es masoquismo. No, se cumple la palabra de Dios. Eso es lo que nos alegra, es que se cumple la palabra de Dios. A nadie le gusta recibir golpes, ni ser insultados, ni humillados. A nadie le gusta eso. Sin embargo, nosotros vemos algo más allá, que se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas. Volvamos entonces a Mateo, ya para ir finalizando. Mateo, capítulo 5, y veamos cómo dice y cierra aquí el versículo 11, cuando los insulten, los persigan, digan toda clase de mal en contra de ustedes falsamente, ¿por causa de qué? De mí. Por causa de Cristo, no porque hacemos lo malo, no porque robamos o somos malos en esta vida, no, por causa del Señor. Regocíjense, alégrense. ¿Por qué? Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Quienes han podido leer el Antiguo Testamento se van a dar cuenta que los profetas fueron perseguidos constantemente por predicar la palabra de Dios, por anunciar al pueblo que Dios quería que se arrepintieran, que cambiaran, lo mismo que hacemos en el Evangelio. Debemos estar entonces
contentos, dice. Debemos estar entonces felices, regocijarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una recompensa en los cielos. Un detalle muy interesante es que en esta bienaventuranza, en dos oportunidades, se habla del reino de los cielos. Primero, aquí en el versículo 10, dice, pues de ellos es el reino de los cielos. Y luego en el versículo 12, que la recompensa está ¿dónde? En los cielos. Y es grande. Ahí nos espera la recompensa del cristiano. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.